días, bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy os presento una enigmática moneda medieval. En concreto es una moneda de Albi, del vizcondado de Albi. Esto actualmente equivale a el sur de Francia. Antiguamente esto era pues la Occitania, que en la época de esta moneda estaba bajo dominio de, digamos, de la corona, digamos, aragonesa o catalano-aragonesa, ¿de acuerdo? En concreto, pues, bueno, digamos, estaban un poco a su cargo. Es un dinero, el descendiente evolucionado del denario romano, pero que claro, en época medieval ya nada que ver. Una moneda de vellón, muy, fijaos, delgadita, con un valor mucho menor. Si intentáis leer la epigrafía de esta moneda, las leyendas, comprobaréis con pavor que es muy difícil entender qué es lo que pone aquí. Se trata de leyendas corruptas, es decir, una especie de latín degenerado que apenas tiene sentido. De hecho, los estudiosos todavía se están peleando con estas monedas porque, claro, su difícil, por no decir imposible, lectura hace que circulen toda clase de debates y de discusiones sobre el contenido, sobre la atribución de estas monedas. En general, se considera que son monedas del siglo XII, más o menos entre 1150, el año, y 1200. Si examinamos un poco la leyenda, lo digo para comprobar un poco lo extraño de la leyenda, fijaos aquí que aparece una especie de I, una A, una M, más o menos, hay que ponerle mucha imaginación. Entonces ya tenemos una V, una I, otra V, luego aquí ya tenemos una M y aquí parece ser una especie como de D o algo así, ¿vale? Si tuviéramos que leerlo sería algo así tan extraño como Yambium, algo así. Que aquí lo que se ha propuesto es que en realidad es Raimund, o sea, algo así como Ramón, Raimundus o algo así, en un latín ya muy degenerado. Podríamos decir que el artesano que debía hacer los troqueles, los cuños, pues posiblemente ya aquí nadie sabía leer o sabían leer y escribir muy poquito y entonces pues copiaban las letras como si fueran dibujos, con lo cual pues se acababa alterando la letra hasta el punto de hacerla ilegible. Entonces aquí se supone que pone algo así como Ramón en latín degenerado. ¿Quién es este Ramón? Bueno, pues aquí hay varias teorías, hay personajes de la época que son Ramón Trencabell, Ramón, bueno, algún otro Ramón, Ramón Roger, etcétera. Y entonces, bueno, son nobles de la época. Entonces, esta gente, pues se cree que puede ser alguno de estos Ramones, digamos, el que aparece aquí. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí, y es lo que más o menos sostiene Crusafón, es que esta moneda no es nada más que un Ramón fosilizado. Me explico. Digamos, había una moneda más antigua, algún tipo más antiguo que esta, a nombre de Ramón. Y entonces, a medida que fueron pasando los años, se mantuvo el nombre de Ramón sin que necesariamente ya correspondiera a un Ramón. A esto a veces pasa, Por ejemplo, un ejemplo muy famoso es el de los táleros alemanes, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro y tal, que esos táleros, pues con el 1780 y una X, han quedado
fosilizados y se han ido acuñando durante muchos años más, sin que sean de 1780. Pues aquí pasaría lo mismo. Aquí lo que tendríamos es pues que este tipo de moneda se mantuvo más allá de lo que hubiera sido deseable. Y entonces, pues claro, poco a poco se fueron introduciendo variantes, pequeñas modificaciones que acabaron por hacerla ilegible. ¿Vale? Se sabe dónde debemos empezar a leer, en principio, por esta crucecita que marcaría el inicio de leyenda. Y fijaos que aquí pues tenemos una cruz, y esto sería, en teoría, el anverso. En el caso del reverso, pues se mantiene también mucho el enigma. Yo soy partidario de, pues también, buscar esta orientación, ¿no? Ya que aquí tenemos la cruz. Y aquí lo que vendría a decir es algo así como AM, un simbolito extraño que parece como parece una Z de esas del griego, pero claro, no puede ser, ¿no? Entonces, Clusafón, por ejemplo, cree que es una B, pero bueno, aquí se ha dicho de todo. Y entonces aquí, de manera muy degenerada, porque estas líneas son alucinantes, es como una especie de E súper estirada como un chicle. Sería como si dijera Meci, Meci, AMB, Meci, MECI. Bueno, esto es bastante raro. Aquí sería esto la E, súper alargada, lo digo para que nos entendamos, ¿eh? Y esto sería la C y esto sería la I. ¿Vale? No se sabe a qué corresponden todas estas leyendas, ¿eh? Incluso aquí, pues hay quien lee una V, una I y una I, como si dijera IBI o alguna cosa así, vete a saber. Y esta especie de interrogante, podría ser un báculo. De hecho, hay varias monedas de la zona donde aparecen este tipo como de báculos, es decir, una especie como de bastón religioso, como de obispo, etc. Es una posibilidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, no está nada claro. De hecho, Crusafón me sorprende mucho porque en el libro donde trata este tema, sitúa la moneda al revés. Esto me ha sorprendido mucho. No sé si es un error tipográfico o es que él ha visto algo que no ha visto el resto de los mortales. Podría ser, ¿eh? Porque sabe mucho. Pero claro, aquí, yo qué sé, hasta incluso poniéndolo al revés, yo me pregunto, ¿lo habrá puesto al revés porque aquí cree leer A, L? El interrogante sería una especie de B muy rara y una I, al B. Bueno, yo creo que esto no debe ser así, pero me ha sorprendido ver pues, que en el libro está puesta la moneda al revés. Es muy curioso, ¿eh? De todas formas, yo creo que tenemos que ser generosos con este tipo de interpretaciones, porque realmente cuando la moneda te da tantos problemas que no sabes ni qué letras hay, pues por mucho que sepas es muy difícil, ¿no? Porque cuesta mucho tener algún dato en el que agarrarse, ¿de acuerdo? Por tanto, ya lo veis, es una moneda muy enigmática, la verdad. Sorprende, ¿no? Este tipo de monedas. Para mí el periodo medieval es el más complicado, sobre todo por esto, por las leyendas, por lo fraccionado que está todo el panorama político, con todo pues, de señores feudales, con territorios y dominios pues, pequeñitos, en comparación, por ejemplo, pues, con imperios como, yo qué sé, el sasánida, el romano, todo eso, pues claro, es como más uniforme, ¿no? En cambio aquí, pues todo es mucho más variado y entonces es más complejo, más complicado. Bueno, pues ya lo veis, una moneda bastante curiosa. Ah, ¿Por qué me compré esta moneda? Soy masoquista, me gusta torturarme con monedas extrañas. Bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención porque, claro, vi que era de la ciudad de Albi. Entonces hay toda una leyenda negra alrededor de la ciudad de Albi. Ah, en concreto, supongo que todos habéis escuchado alguna vez el tema de los cátaros. Los cátaros eran pues unos cristianos que habían ido adoptando una variante considerada luego herética, es decir, que se habían apartado demasiado de lo que era el cristianismo canónico. Los cátaros en general adoptaron una posición dualista, maniqueísta prácticamente, donde había pues el bien y el mal,
y no hacían caso del Antiguo Testamento porque consideraban pues, que explicaba la creación del mundo terrenal y que todo lo que tenía que ver con la materia era malo y todo lo que tenía que ver con el espíritu pues era bueno, etcétera. Entendían el matrimonio, por ejemplo, como estrictamente como con una función, digamos, de procreativa, para tener hijos, y entonces, pues ya que arrojabas a alguien al mundo físico, que está lleno de peligros y maldades, pues era casi una obligación moral, pues darle a esa persona, pues una familia que de alguna manera lo apoyara, ¿no? En sus primeros años de vida. Entonces ya lo veis que, bueno, era una variante, digamos, del cristianismo. Y parece ser que en Occitania, pues tuvo mucho éxito. Tanto que al final el Papa de Roma se empezó a asustar porque dijo, uy, 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 que nos van a cambiar la religión. Y entonces pues acabó declarando pues, como herejía pues estas doctrinas religiosas e incluso se montó una cruzada, la cruzada albigense, es conocida así, y bueno, pues fueron allí a hacer la guerra y a someterlos. ¿Qué le pasó al rey de Aragón? En concreto a Pedro II. Pues esto estoy hablando de principios del siglo XIII, 1200 poco. Pues que se vio obligado a defender a sus vasallos y acabó muriendo en el año 1213 en la batalla de Muret, el desastre de Muret. Muchas veces se dice de esta manera, ¿no? Se llama de esta manera el episodio histórico. Y entonces, pues bueno, pues allí marcó una época, digamos, pues de destrucción un poco de las pretensiones que habían tenido pues los condes de Barcelona, reyes de Aragón, pues de forjar un territorio más allá de los Pirineos, ¿no? En el sur de Francia. Todo esto pues se perdió un poquito con esta derrota militar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con los cátaros? Bueno, pues los cátaros acabaron siendo quemados en el castillo de Montsegur, catalán se llama Montsegur, Montsegur, acabado en R, y allí pues quemaron a los 200 últimos que no quisieron pues renunciar a su interpretación de la religión, los quemaron vivos. Entonces el tema del catarismo fue declinando y en pocos años, quizá en 100 años así, pues ya prácticamente había desaparecido. Pero había arraigado mucho, en su momento, o sea, realmente estaban preocupados porque hubieran acabado generando pues, otra corriente de pensamiento. Pensad también que un tema muy interesante del catarismo es que entendían que la salvación se conseguía más bien a través del conocimiento y no tanto a través de la fe. La razón contra la fe es un debate tan antiguo pues, como el día y la noche. Y bueno, ganó la fe, ¿no? En el sentido de que los cátaros pues, fueron machacados. Hoy en día, ¿qué son los cátaros? Pues son una leyenda, son un tema pues con muchas sombras, con muchos temas que no se acaba de conocer, con mucha leyenda. Entonces, pues interesa pues, a medievalistas, a gente con tendencias místicas, que les guste pues el tema de la religión, del misticismo, del ocultismo, todo este tipo de personas, que muy legítimo, pues ven en los cátaros pues un tema muy, muy interesante. Y de hecho hay un gran turismo, que es la ruta de los castillos cátaros por el sur de Francia, y bueno, muy próximo a Cataluña, pues bueno, que se interesan por estos temas. Entonces cuando vi esta moneda, pues claro, me dio mucho morbillo, ¿no? Dije, guau, esta moneda que estaba muy bien de precio, no sé si me costó, no sé, 20 euros, 30 euros, no sé, algo así. Pues dije, esto pinta bien, ¿no? Y entonces pues la adquirí, por internet. O sea que ya lo veis, que son monedas muy, muy curiosas. Y bien, ahora para que veáis un poco de dónde he sacado algunas de las informaciones que os he dado, pues os enseñaré un libro en el que aparece esta moneda catalogada y donde se comentan otras monedas de Occitania. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenéis el libro en el que encontraréis mucha información numismática desde el punto de vista, digamos, de la corona catalano-aragonesa, por usar
terminología, digamos, cruzafontiana, ¿eh? Y bueno, aquí pues ya lo veis en el título, Historia de la moneda de l'Occitània catalana, siglos XI y XIII. Y bueno, está hecho por Miquel Crusafont, uno de los mejores numismáticos, digamos, del país, ¿no? A nivel catalán yo creo que el más sonado, el más importante. Y bueno, y a nivel español yo creo que también de los más importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, ya lo veis que está editado por la Societat Catalana de Estudis Numismàtics, el Institut d'Estudis Catalans. ¿De acuerdo? Está en catalán, pero se entiende muy bien. ¿Y aquí qué tenéis? Pues tenéis toda una introducción, digamos, a la época, a los territorios, digamos, de Occitania y de los vínculos políticos y numismáticos, pues que tienen con Cataluña y con la corona de Aragón. ¿De acuerdo? También encontraréis pues un pequeño catálogo en el que aparecen muchos de estos tipos, de estos óbolos, dineros, etcétera, pues de estos territorios, ¿de acuerdo? Aquí, de hecho, pues la moneda que os he mostrado, pues está catalogada, entre otras, ¿eh? Por tanto, es un periodo apasionante. Yo os animo a que de vez en cuando hagáis pequeñas incursiones al mundo medieval, que también son muy interesantes, ¿eh? Yo siempre en contra de lo que muchas veces pues os recomiendan otras personas, porque para gustos colores, ¿no? Pues yo siempre os animo a que toquéis todas las teclas, a que no os convirtáis en miopes numismáticos y nada, que aunque ciertos periodos siempre a cada uno, pues siempre hay periodos que nos gustan más que otros, y es normal que siempre tenemos debilidad por ciertas épocas o países o lo que sea, pues que tengáis la mente abierta, que intentéis pues ir mirando cositas de muchas cosas diferentes, de muchos temas diferentes, periodos diferentes, porque esto os abrirá la mente y os hará mejores numismáticos, ¿eh? Si lo que queréis es pasar a la historia, si lo que queréis es pasar a la historia numismática, especializaos, pero porque claro, acabaréis sabiendo todas las variantes inéditas, etcétera, ¿vale? Pero si lo que queréis realmente es disfrutar, y yo creo que este es el punto en el que estamos el 99% de los numismáticos. El numismático lo uso aquí en un sentido muy amplio. Los aficionados a la numismática, a las monedas, etcétera, pues estamos aquí para disfrutar, aprender y maravillarnos por las piezas que tenemos el privilegio a veces pues de poder manosear, ¿no? Entonces, pues tocad de todo, mirad de todo y que siempre os lo pasaréis mejor, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que hay es que una moneda te sorprenda. Entonces, una manera de que te sorprendan las monedas es tocar muchos periodos distintos, porque entonces, claro, como no lo abarcas todo, pues hay muchas veces te encontrarás en situaciones de estas pues que te sorprenden, de una moneda que te llama la atención, etcétera, ¿no? Si coleccionas algo muy concreto, pues bueno, primero que hasta cierto punto es aleatorio por qué coleccionas eso y no otra cosa, ¿no? Pero en segundo lugar, pues a lo mejor llegará un momento que puede ser monótono. Entonces, pues variad, ser completos, ¿eh? Buscad la variedad. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.